Bueno, normalmente cuando presento y en el primer slide muestro la palabra datos, la audiencia ya dice, uy, no, juepucha, qué aburrimiento, los próximos 15 minutos van a ser aburridísimos, no hay nada más complejo que los datos, yo como que mejor me voy o me pego una siestica corta de 15 a 20 minutos. No los culpo porque la relación que tiene la gente con los datos es una relación muy compleja. Los datos normalmente nos parecen así, nos parecen aburridísimos, nos parecen difíciles de entender. En general, la ciudadanía y los datos son dos mundos completamente diferentes. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, pues básicamente porque los datos normalmente nos los presentan de esta manera. Todos alguna vez en la vida hemos hecho una presentación en donde presentamos los datos así. O al menos nos han hecho una presentación de esas, ¿o no? ¿Sí? A ver, levanten la mano quienes han visto o han hecho una presentación de ese tipo. O así, digamos, menos compleja, pero igual. Nos reconocemos en esas presentaciones. Cuando yo veo estas presentaciones digo, bueno, ellos no tienen la culpa. En realidad no tenemos la culpa, es porque nunca ninguno de nosotros nos dijeron cómo deberíamos presentar datos. A ninguno de nosotros nos formaron en eso, entonces no tenemos la culpa. Lo que sí es que a partir de mañana, que ustedes ya vieron hoy una serie de herramientas que les voy a presentar, sus presentaciones ya no se pueden ver así. Por supuesto que no. Vean este gráfico. Uy, no, difícil. Ahora bien, esto es un problema, y es un problema porque cuando presentamos mal la información, la gente no nos entiende. Y cuando nos muestran mal la información, nosotros no tenemos elementos suficientes para tomar decisiones. Ahí es donde está la importancia de presentar bien los datos. Los datos nos ayudan a tomar decisiones de cualquier naturaleza. Por ejemplo, saber cuál es el cajero más cercano y en qué dirección está. O qué implicación tiene que el dólar suba o baje. Para eso nos sirven los datos. Yo trabajo básicamente haciendo eso, haciendo que las personas se enamoren de la información, se enamoren de los datos. Soy diseñador, tengo un máster en comunicación y durante los últimos 10 años he explorado la relación entre lúdica y datos. ¿Cómo podemos hacer los datos más interesantes? Y hoy quiero compartir con ustedes una serie de herramientas que espero pongan en práctica más adelante cuando vayan a presentar información. El primer concepto que quiero comentarles es el relacionado con la palabra datos. Si les pregunto qué son datos, normalmente las personas contestan, hagamos este ejercicio rápido, piensen en datos, la imagen que se les viene de primeras a la cabeza, ¡pum! Normalmente la gente lo primero que se le da a la cabeza son números, asocian los datos a números, pero no son números como este, no es un 1, un 2, un 3, un 6 por ahí solitos, sino es más algo como esto. No, es como la Matrix de los números, un montón de números. De hecho, hice una búsqueda rápida por Google, puse datos y vean lo que salió. A ver si se asocia esto a lo que ustedes tenían en la cabeza. ¿Sí? O sea, números, Matrix, bases de datos, Excel, complejidad, pereza. Qué pereza trabajar con datos. Ahora bien, para poder empezar a trabajar con datos, lo que uno debería hacer es primero sacarse la idea que los datos son simplemente números, y esa es la primera gran idea que les quiero compartir. Y lo quiero hacer a través de este ejemplo. Este es un proyecto que hice en el año 2010, básicamente es una libreta Moleskine, en donde dependiendo cómo me hubiera ido en el día, en la parte baja de la libreta ponía una rayita con un color. Entonces, si había sido un día súper bueno, ponía una rayita color amarillo. Si había sido un día regular, ponía raya naranja. Y si había sido un día pésimo para olvidar, ponía rayita roja. Lo bueno es que al final del año yo podía coger la libreta por el lomo y ver rápidamente cómo me había ido durante el año, si había sido un año bueno o un año malo. Y podría abrir las páginas al punto rojo y ver exactamente qué pasó en ese día, por qué me había ido tan mal o por qué consideraba que ese día había sido malo. Fíjense que en este caso esas rayitas son datos, pero no son representaciones numéricas, sino que son representaciones cromáticas de emociones durante ese día, y esa es una aproximación diferente a los datos. Otro punto al considerar al momento de comunicar datos es este, y es que si ya vamos a mostrar datos, pues entonces contemos historias con los datos, no los dejemos por ahí solitos, porque ellos por sí mismos no nos cuentan historias, necesitamos ayudarlos. Y les voy a poner este ejemplo. Si yo les muestro este dato, este es un típico dato que nos encontramos en cualquier periódico, nos encontramos en el wall de Facebook, 6.2% de los niños en Colombia están bajo la línea de pobreza. ¿Qué significa eso? No nos dice mucho, y la razón por la que no nos dice mucho es porque le hace falta contexto. Si el dato está solo no nos dice mucho, pongámosle contexto. Comparémoslo con Austria, 6.3%. Bueno, allá no sabemos todavía cuántos niños son, pero sabemos que son muchos comparados con un país del primer mundo. Ahora pongámosle un número.
Eso corresponde a 3.600.000 niños y niñas en Colombia. Adquiere una dimensión diferente ese dato que antes se presentaba de manera tan fría. Ahora bien, a lo que uno debería llegar, insisto, es a contar historias con los datos. ¿Qué significa esto? Significa decir algo como esto. Vean, estos 4 niños viven en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia. Esos niños hoy a las 2 de la tarde probablemente no han desayunado ni han almorzado y están esperando su primera y única comida del día. Como ellos, hay otros 3.600.000 niños y niñas en Colombia. Es muy diferente contar la cifra fría del 6.2% a contarnos la historia de estos 4 niños que hacen parte de esa cifra. Sí, hay otro elemento importante. Los datos no son números, los datos normalmente representan gente. Otro concepto importante al momento de compartir datos es tener en cuenta este principio, y es que los datos deberían ser para todo el mundo. Todos deberían tener acceso a la información. Y normalmente cuando presentamos datos cometemos varios errores. Uno primero tiene que ver con que los presentamos de manera muy compleja y no los entiende todo el mundo. No los entiende esos 4 niños del Chocó que deberían también entenderlos. Pero hay otro nivel, digamos, que hace que sea excluyente el tema de mostrar datos, que es este. Fíjense, ese círculo representa la totalidad de la población en Colombia. De la totalidad de la población en Colombia, apenas la mitad tiene acceso directo a un computador. Y de esos apenas la mitad tiene acceso directo a Internet. Eso quiere decir que si uno desarrolla una pieza para comunicar información y comunicar datos exclusivamente a través de un medio digital y específicamente Internet, está dejando por fuera el 75% de la población en Colombia. Y ese es un lujo que no se pueden dar algunas organizaciones, particularmente las organizaciones públicas con las que he trabajado los últimos 5 años en varios proyectos, justamente explorando cómo llevamos información a lugares en donde no es que no haya Internet, sino que ni siquiera hay luz. Y el último principio es este, y es que los datos deberían dejar de ser aburridos y deberían convertirse en una experiencia transformadora, una experiencia lúdica. Y ahí es donde viene el trabajo del que les vengo hablando. El trabajo inició en el año 2010 con este kit, que es el kit de visualización análoga de información. Fue un proyecto bastante exitoso en parte porque cuando compartí el proyecto a la comunidad de visualizadores, puse un mensaje que decía: cualquier persona que quiera este kit, envíeme un correo y yo le devuelvo a vuelta de correo un kit gratis. Tenía 5 kits preparados y la primera semana recibí 800 correos. El primer mes recibí 1.500 correos. Hoy sigo recibiendo correos, he recibido alrededor de 4.500 correos solicitando kits de visualización. Envié los primeros 5 y eso me ha valido, los primeros 50 y eso me ha valido compartir la experiencia en diferentes lugares del mundo, talleres en 30 ciudades, alrededor de 200 talleres en esas 30 ciudades del mundo. Esta es la segunda versión del kit. Y estos son, como les comentaba, algunos de los integrantes, participantes de talleres que hemos hecho, contando la experiencia de cómo podemos mostrar los datos diferentes. Me hubiera encantado traerle un kit a cada uno de ustedes, un kit como este, pero pues no podía traer 600 kits. Sin embargo, les tengo una sorpresa, que es una versión pequeña del kit. Se las están pasando en este momento. ¿La ven? Es una bolsa con 2 globos. Y entonces acá la pregunta sería, ¿qué podemos hacer con 2 globos? ¿Qué información podríamos visualizar con 2 globos? Entonces los invito a que saquen el globo amarillo y pensemos qué podríamos visualizar con un globo amarillo. De pronto uno podría hacer una gráfica relacionada con el tamaño y con varios globos inflados comparamos información. O de pronto podría ser una representación de la cantidad de aire que cabe en nuestros pulmones, de un solo soplido. ¿No? Esta es la cantidad de aire que cabe en mis pulmones. O podríamos incluso hacer un ejercicio participativo rápido. Entonces les propongo lo siguiente. Hombres, inflen y levanten el globo azul. Mujeres, el amarillo. A ver. Hombres azul, mujeres amarillo. Bueno, está bastante equilibrado el auditorio entre hombres y mujeres. De pronto esta pregunta no es tan equilibrada. Solteros y en una relación. Si tienen en su Facebook It's Complicated, no se mientan, están en una relación. Entonces, solteros azul. Bueno, también bastante equilibrado el auditorio. Y una última pregunta. ¿Empanadas o tamales?
Yo soy más de empanada. Vean, acá estamos haciendo un ejercicio de visualización de datos y se dan cuenta cómo deja de ser aburrido y se dan cuenta cómo deja de ser una tabla de Excel. Acá estamos viendo rápidamente tendencias, podemos hacer segmentación de grupo y podemos entender rápidamente, visualizar rápidamente quiénes estamos acá. Cuando hice el proyecto del kit, para mí era importante hacer una primera serie de visualizaciones que evidenciara qué se podía hacer con el kit. Entonces pensé, ¿qué sería lo más digital de lo que podría hablar? Entonces dije, puedo hablar de Internet. ¿Y cuál sería la manera más análoga de hacerlo? Y pensé en un bosque. Y estas son las primeras gráficas que se hicieron con el kit. Acá se está comparando el número de usuarios en el año 2000 frente al número de usuarios en el año 2010 de Internet. Acá se está viendo año a año el crecimiento de usuarios en Internet usando una de las cuerdas y cintas que trae el kit. Y acá se está comparando con dos elementos que trae el kit, una tiza y un círculo. El círculo grandote representa el total de correos que se envían diariamente en el mundo y el puntico amarillo representa la cantidad de correos que la gente realmente quiere recibir. Entonces, lo que están viendo ahí es una representación del spam. Pero si se dan cuenta, recuerden que para mí era importante llevar la información a toda la gente del mundo, también a los 4 niños del Chocó. Y yo acá estoy haciendo el montaje en físico, pero estoy montando la información digitalmente. Sentí que el proyecto se quedaba corto. Y ahí entonces me empecé a imaginar qué pasaría si uno está caminando por una ciudad o está en un bus y el bus para en una esquina y uno voltea a ver un muro y ese muro no es gris, ni es un muro que tiene un graffiti, que ya tiene un deleite estético, sino que además me muestra información, me muestra un dato relevante que me dan ganas de compartir y llevarlo a la casa para hablar de él. Y entonces empecé a explorar una serie de intervenciones con datos en espacio público. Este fue uno de los proyectos, digamos en donde usé datos ya oficiales del DANE, que es el Centro de Estadística en Colombia, y lo que hicimos acá fue coger datos de 2 estudios de calidad de vida, uno de calidad de vida y otro de consumo cultural. Vimos cuál de esa información era susceptible de convertirse en torta de información e hicimos intervenciones en 250 alcantarillas alrededor de todo Bogotá, contándole a las personas datos que considerábamos eran relevantes que ellos supieran y que de otra manera no se hubieran encontrado con ellos. Porque si bien el DANE deja su información en su plataforma, pues ¿quién de ustedes ha entrado al DANE a descargar un informe de calidad de vida? Entonces no basta con que esté ahí disponible, necesitamos que en serio las instituciones nos muestren esa información. Y después entonces empezamos a explorar, bueno, pero ¿qué tal si generamos dispositivos para que la gente participe y podamos recolectar información, podamos recolectar datos? Muchos de ustedes participaron de los sistemas que pusimos afuera del evento, en donde estaba esta pregunta: ¿cómo prefiere a su pareja entre si con mucho dinero, poco dinero, y muy feo y muy guapo? Normalmente la mayoría de los participantes votan en el cuadrante de con mucha plata y muy guapo, no es ninguna sorpresa eso, ahí no estamos descubriendo nada. Donde sí podemos descubrir cosas es en instalaciones como esta. Fíjense, esto se hizo en una fiesta en Nueva York. Imagínense el nivel de nerds para hacer esto en una fiesta, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo acá es que se nos pedía que cuando ingresáramos a la fiesta anotáramos en un papelito nuestro nombre y cada hora fuéramos moviendo el post-it de acuerdo a cuántos tragos habíamos tomado. Entonces, lo que uno puede ver acá es que al finalizar la fiesta, 2 personas no tomaron y estas 2 se convirtieron en conductores elegidos de los de allá arriba. Ese mismo principio aplicado acá en Bogotá, no sé si conocen un proyecto de peatonalización de la calle 68, para mí era importante y era interesante como un ejercicio de visualización entender la gente que opinaba alrededor de ese proyecto. Entonces lo que hicimos fue poner 6 de estos sistemas alrededor de toda la zona, preguntando a las personas si estaban de acuerdo o no en la implementación de ese proyecto. Y nos encontramos cosas curiosas, como por ejemplo 2 personas que votaron entre el sí y el no, no se sabe. O por ejemplo, una noche alguien del no quitó todos los puntos y los pegó en el sí. Los vandalizaron. Y empecé a ver este tipo de sistemas ya no como recolectores de información, sino como detonadores de conversaciones. Y mi pregunta empezó a ser ya no qué información me interesa recolectar, sino qué conversaciones me interesa detonar en ese espacio en particular. Estos son algunos rediseños que le hicimos al sistema, asignando categorías adicionales y colores a los puntos para que no se pudieran movilizar.
O pueden ser cosas más complejas como esta. Este es un sistema que nos encargaron, normalmente nos encargan sistemas como estos para eventos. Todos hemos llenado encuestas y es de las cosas más aburridoras, ¿no? Uno no se sienta ahí 5 minutos o 10 minutos, ni siquiera 3 minutos a resolver una serie de 10 preguntas. La pregunta que teníamos era cómo podíamos hacer más interesante ese proceso de levantamiento de información. Y empezamos a explorar cosas relacionadas con lúdica, con juego, incluso con comida. ¿Qué tal si compramos no lo que van a votar, pero sí la intención de voto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hicimos un proyecto donde nos asociamos con una empresa que vendía helados. Y entonces ahí sí uno podía ver una fila de 200 personas dispuestas a votar. Todas querían su heladito. El sistema terminó siendo este. Acá no se ve la escala, pero es unos 3 metros, es un sistema grandote. Lo hicimos con pelotas, entonces uno oprimía un botón, caía una pelota y uno podía ver entonces cómo iba votando las personas en análogo y en digital podía ir viendo el número de votos que se habían asignado. Sobraron pelotas, entonces las pusimos frente a la oficina en la calle. Durante los primeros 5 o 10 minutos pasaban las personas y cogían de a 1 o 2 pelotas y después pasó un señor, cogió la bolsa, salió corriendo y hasta ahí llegó el experimento. A mí me gustaría que ustedes hoy salieran a hacer una intervención a la calle y por eso traje acá 5 adhesivos con temas relacionados, un tema muy vigente hoy por hoy, violencia de género, para que 5 de ustedes vayan y hagan su primera intervención en la calle y vayan y lo peguen en la calle, puede ser a los alrededor de la universidad. Ahora hablamos al respecto, con quien charle más adelante me pregunta y lo hacemos. Quiero que termine siendo algo como esto. Se van a dar cuenta que no es tan difícil hacer intervenciones urbanas con datos. Bueno, para terminar, ¿qué significa esto que les dije? Vean, no se trata que la próxima vez que ustedes vayan a hacer una presentación en PowerPoint o donde sea que tengan que mostrar datos, tengan que hacer cosas como las que les mostré. O sea, intervenciones urbanas, fisicalización de datos, no significa eso. Significa que se den cuenta que hay otras maneras de mostrar información más allá de la limitante pantalla de 2 dimensiones digital. Y que teniendo eso en la cabeza, busquen generar nuevas experiencias con los datos. Por favor, no sigan haciendo cosas como esta. Bueno, muchísimas gracias.